Vamos a abrir ahora un documento nuevo, o bien utilizamos el atajo, comando N, o bien damos a archivo nuevo y nos aparece una ventana. En esta ventana vamos a encontrar toda la información necesaria para saber cómo vamos a trabajar. En esta casilla de aquí podemos darle un nombre, por ejemplo yo lo voy a llamar clase Photoshop. Aquí podemos definir cuál va a ser el destino de este documento. Es importante que esto lo decidáis en este mismo instante, ya que Photoshop es un programa bitmap y por tanto trabaja con píxeles, con lo cual no es lo mismo trabajar para película y vídeo que trabajar para un dispositivo móvil, que para una impresión, que para hacer un póster o para hacer una tarjetita. Es decir, de primeras tenemos que tener muy claro para qué lo vamos a utilizar y a partir de ahí elegir el preset adecuado. Vamos a ver varios de ellos. Si yo, por ejemplo, elijo el preset de película y vídeo, a partir de película y vídeo vamos a tener aquí una serie de opciones que ya por defecto son válidas para trabajar en vídeo. Si yo aquí me vengo a los tamaños, aquí voy a ver una serie de opciones. Estos 4 de aquí son en formato PAL, formato europeo. NTSC es para formato americano. Y los formatos más comunes hoy en día son los formatos HDV o HD. Estos serían formatos para cine y es importante que lo elijáis bien, puesto que cada uno va a tener unas dimensiones. Si yo elijo el PAL de 1, vamos a tener dimensiones 720 por 576 a una resolución siempre de 72 píxeles por pulgada. Es importante que no confundáis con píxeles por centímetro, ya que esto es distinto. El valor aquí sería 28, si yo lo cambiara a 72 por error y volviera a píxeles por pulgada, entonces no me estaría coincidiendo. Vamos a ver otra opción. Si yo le sigo diciendo película y vídeo, pero elijo, por ejemplo, NTSC, vais a ver que los valores cambian. Ya no es 720 por 576, sino que la altura sería 480. De manera que si yo me voy con un vídeo NTSC a la televisión europea, me lo van a devolver porque no es un formato válido. Cuando cambiamos alguno de los settings a mano, como yo he hecho por ejemplo aquí, que le he puesto un 28, aquí me desaparece el nombre. No significa que haya salido del formato vídeo, significa que yo he modificado alguna de las opciones y por tanto Photoshop lo reconoce como un formato a medida. ¿Para qué es esto? Para que yo luego lo pueda guardar y darle el nombre que yo crea conveniente. Es decir, esto es una especie de notificación de que he cambiado algo en el setting preestablecido de película y vídeo. Vamos a poner, por ejemplo, otro. En los formatos HDV es importante tener en cuenta los frames por segundo. Aquí si pone 29, todos van a ser para formato americano. Photoshop no cuenta con un formato HDV en 25 frames. No pasa nada porque habitualmente, si contamos con el programa After Effects, no hace falta que editemos en Photoshop, pero sí que tendríais que tenerlo en cuenta si no contarais con un programa de edición. Vamos a elegir otro formato. Siempre que trabajemos para pantalla de televisión, vamos a trabajar en 72 píxeles por pulgada. Estos son los píxeles que nuestra pantalla va a ver. No es adecuado poner 300, por ejemplo, como veremos a continuación en el formato de impresión. Siempre vamos a trabajar en formato 72. Color, podemos elegir entre 8 y 16. Hay veces que hay algún programa de edición que no tolera 32, con lo cual siempre tendríamos que chequearlo. Yo de momento lo dejo en 8. Y el contenido de fondo, si vamos a trabajar para vídeo, conviene que lo pongamos o bien en transparente y yo ya sé que tengo que rellenarlo más tarde en un color, o bien podemos ponerle directamente fondo blanco o fondo negro. En vídeo siempre vamos a emitir con un fondo, independientemente de que luego mis capas tengan canal alfa o no, que ya veremos lo que es. Dentro de los perfiles, esto es lo que nos salía antes en la información, me va a preguntar ¿qué hago con la gestión del perfil? No lo gestiono, le doy un espacio de trabajo RGB, os lo daré en apuntes porque va a estar mucho mejor explicado, pero simplemente que entendáis que cada espacio de trabajo tiene un destino. Puede haber formatos de trabajo para trabajar en pantalla, puede haber perfiles para trabajar en impresión, hay perfiles que son más potentes a la hora de imprimir y hay otros que lo son menos. Conviene tener muy en cuenta qué hace cada uno y trabajar de la manera correcta. Aquí abajo
La proporción de píxeles también es importante a la hora de trabajar. Yo puedo estar trabajando con píxeles cuadrados o puedo decirle que mis píxeles tengan un formato determinado. Igualmente, esto lo daremos por apuntes. Vamos a elegir un formato nuevo. Si ponemos papel Estados Unidos, nos van a aparecer formatos en pulgadas. Si decimos papel internacional, nos van a aparecer los formatos a los que estamos acostumbrados en Europa. ¿Por qué aparece papel internacional? Porque esto se ha hecho en Estados Unidos y para ellos, nosotros somos papel internacional. Si queremos elegir un DIN A4, vamos a elegir A4 y nos va a dar las medidas en milímetros de un folio. Aquí es importante que elijáis como mínimo una resolución de 300. Esto lo vais a chequear siempre en la imprenta. Hay imprentas que imprimen a 254, hay otras que os van a solicitar 600, depende un poco de la manera de trabajar de cada uno, pero yo, como referencia general, os sugeriría que siempre trabajaréis a partir de 300. Si lo que queremos es trabajar para dispositivos y móviles, ahí ya depende mucho del formato de vuestro dispositivo. Podemos tener formatos muy pequeños, como 240 por 320, pero también los podemos tener muy grandes, como 1536 por 2048. Igualmente, esto conviene que lo tengáis muy claro desde el principio y si es un formato que vais a utilizar muy a menudo, conviene que lo guardéis. En guardar ajuste preestablecido le vamos a poder dar un nombre que me identifique este formato y le podemos decir que nos guarde todas estas opciones: resolución, modo, profundidad de bits, contenido, perfil y proporción de píxeles. De manera que la próxima vez que abramos nuestro documento, vamos a llamarle este con mi nombre, me aparezca también en el listado. Además de todos estos, ahora tendremos ese formato que yo he creado. Si lo quiero borrar, lo selecciono y le digo eliminar valor. Esto sería básicamente cómo hacer un documento nuevo. Una vez que yo le digo OK, me va a aparecer en la pantalla. La zona gris es esa zona que no va a ser visible, pero que a veces es necesaria simplemente para trabajar, y la zona blanca es la que me va a permitir trabajar en mi documento. Un detalle más, si yo abro cualquier formato que tenga que ver con vídeo, vamos a poner un PAL de 1DV y le digo OK, me va a aparecer una opción de la proporción de píxeles porque en Photoshop puede trabajar así, pero es posible que este documento que yo haga en Photoshop no se vea de la manera correcta en un programa de edición de vídeo. Yo le digo de momento OK. Y el detalle que os quería comentar es que si estamos trabajando en vídeo, por defecto me aparecen estas guías que son las que me van a ayudar a definir dónde van a estar mis títulos a la hora de emitir en televisión. Cuando tenemos ya mi documento abierto, simplemente en la ventana de las capas me va a aparecer una capa fondo con el ojo abierto y un candado. A la hora de trabajar con este documento es importante que lo primero que hagamos sea doble clic o clic a la nueva capa para desbloquear esta capa y que ya podamos empezar a trabajar.